Bien, este ejercicio dice determinar las fuerzas que actúan sobre la barra doblada OBD de la figura. La barra está cargada por el torsor que se muestra en el punto, o sea, con la fuerza P y el par C. La fuerza P es de 10 kN y el par es de 40 kN metro. Desprecie los pesos de los demás miembros y suponga que todas las conexiones son del tipo rótula. Bien, en este caso, como se ve, lo que empieza a ver es las fuerzas actuantes sobre este elemento que está acá, que es la barra doblada, ¿verdad? En este caso, existen rótulas. Nosotros cuando tenemos rótulas, básicamente podemos considerar fuerzas del tipo vertical, perdón, fuerza de de reacción en el eje Z, reacción en el eje X y reacción en el eje Y. Pero este es un tipo de fuerza que para nosotros es considerada como una fuerza, una barra de dos fuerzas. En el libro base, nosotros tenemos acá, a ver si puedo encontrar otra vez esa página. Acá. En el libro base, nosotros tenemos un concepto que es un cuerpo sujeto a dos fuerzas, que indica que si todo cuerpo está sometido solamente en dos puntos de aplicación, entiéndase dos puntos por, ya sea el punto A o el punto B como puntos de aplicación de infinitas fuerzas, si es que el cuerpo está en equilibrio, la condición principal es que las resultantes de esas fuerzas aplicadas en los dos puntos tienen que ser coincidentes en su línea de acción, pero en sentidos opuestos. Entonces eso se entiende como una barra sometida por dos fuerzas. Tiene que existir solamente dos puntos de aplicación. Entonces la condición principal es que la fuerza actuante en ese cuerpo tiene que coincidir en dirección a la línea que une los puntos donde están aplicados esos vectores fuerza. En este caso, por ejemplo, es este que vamos a considerar. Entonces, ¿para qué hago hincapié en ese concepto? La barra que está aplicada desde A hasta el punto E es una barra de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene en cuenta, o sea, por más de que yo tenga en cuenta que esto es una rótula, la que está indicada en el gráfico, yo puedo considerar que el resultado final, porque acá yo le mostré recién que había tres fuerzas, el resultado final tiene que ser una única fuerza que actúe en la dirección de la línea AE. Porque al ser solamente dos puntos de aplicaciones de fuerzas, entonces en ese caso la barra puede ser considerada como una barra o un elemento sometido a dos fuerzas. ¿Y qué me facilita esto? Que yo voy a tener solamente una fuerza actuante que va a ser la fuerza AE. Lo mismo ocurre para la fuerza BF. La fuerza BF es una única fuerza que va desde el punto B hasta el punto F. Y en el punto O, que es para la barra OABD, ¿verdad? La barra OD nomás decía el ejercicio, pero realmente tiene varios puntos intermedios. En este punto sí aparecen las reacciones de la rótula, porque en ese caso, para esta barra existen más de dos puntos de aplicaciones de fuerza. Para la barra doblada existen cuatro puntos de aplicaciones de fuerza. La rótula, el punto A, el punto B y el punto D. Entonces, conceptualmente ya no se puede utilizar la propiedad de que las fuerzas actúan en dirección a una línea específica. ¿Por qué? Porque hay más de dos puntos, entonces ya no se puede considerar que sea barra de dos fuerzas. Entonces la reacción en Z, la reacción en X y la reacción en Y actúan en la rótula en O. En el punto A actúa una fuerza que va dirigida desde el punto A hacia el punto F, perdón, hacia el punto E, y en el punto B actúa una fuerza que va dirigida desde el punto B hacia el punto F. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer primeramente es hallar todos los vectores direccionales y los vectores fuerzas correspondientes para hacer mi sumatoria de fuerza. En este caso, por ejemplo, tengo que hallar el vector direccional lambda BE, que es el vector que une los puntos, el punto B, voy a escribir acá las coordenadas de los puntos,
El punto B tiene coordenadas 4, 3, 7. Tiene 0, 7, 0. El punto A tiene coordenadas 0, 4, 0. El punto C tiene coordenadas... ¿Dónde está el punto C? Ah, no, para no confundir. El punto D tiene coordenadas 0, 7, menos 2. El punto E tiene coordenadas 3, 0, 2. Y el punto F tiene coordenadas menos 4, 0, 1 positivo. Entonces voy a hallar el vector lambda BE, que va a ser el vector que une el punto E con el punto, o sea, el punto B con el punto F tiene que ser. Lambda BE. Entonces hago la diferencia de las coordenadas del punto F menos la coordenada del punto B. Entonces va a ser acá menos 4, menos 7, 1 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lambda BF es igual a menos 4 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Salen números decimales. Menos 0,49. Luego necesito el otro que es menos 7. Menos 0,86. Y después el valor de este que es 1. 0,12. Y después tengo que hallar lambda desde A hasta E. En este caso va a ser E menos A, que sería 3 menos 4, 2. Sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces voy a llevar esto acá. Va a ser 3 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto va a ser 0,56 lambda AE. Después va a ser 4 negativo. Sale ser negativo 0,74. Y después 2 positivo. Entonces, en este caso sale 0,37. Entonces ya tengo los vectores direccionales para las fuerzas AE y las fuerzas BF. En el punto R, o la reacción del vínculo, como en este caso coincide uno en cada dirección dada de los ejes coordenados, entonces va a ser reacción en X, reacción en Y, reacción en Z. Tenemos el vector FAE, que es el módulo de FA, multiplicado por el vector direccional, que es 0,56 menos 0,74, 0,37, y el vector FDF, que es igual al módulo de BF multiplicado por menos 0,49 menos 0,86, 0,12. Y aparte la fuerza del torsor que está indicado en el gráfico, primero por una fuerza de traslación que está hacia arriba, o sea, en dirección al eje Z, que es
0, 0, 10. Y la fuerza de rotación, es traslación, rotación, que en este caso en dirección. Y acá hay que tener en cuenta que la rotación, si me bien me indica en este sentido, la dirección entonces del vector no es que va a ir hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo. O sea, tiene que ser 0, 0, menos 40. Porque en relación a ese eje yo sí puedo establecer la regla de la mano derecha, entonces si yo hago el sentido de rotación que me da ese gráfico, el pulgar va hacia abajo, entonces va en dirección contraria al eje Z. Este es kilonewton metro y este es kilonewton. Entonces tengo todas mis fuerzas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y voy a aplicar la sumatoria de fuerza. Primero, sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo que la fuerza R más FAE más la fuerza BF más el torsor, pero solamente considerando la traslación, tiene que ser igual a 0. Entonces acá nosotros tenemos un sistema donde Rx, Ri, Rz más 0,56 FAE menos 0,49 FBF menos, o sea, igual a 0. Después tengo acá este más menos 0,74 FAE menos 0,86 FBF igual a 0. Y después tengo más 0,37 por FAE más 0,12 por FBF igual a menos 10. Este sería mi sistema de ecuaciones ya sumando los vectores línea por línea y multiplicando por los valores de los coeficientes. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, es solamente la suma de los vectores que yo calculé recientemente. Y ahora lo que sí tengo que hacer es hacer la sumatoria vectorial en relación a un punto. Sumatoria de momento, voy a tomar en cuenta el origen, igual a 0. Con respecto al origen, la ventaja es que mis resultantes Rx, Ry, Rz no generan momento. Entonces me va a ser mucho más fácil de calcular el valor de la fuerza eh, Fa y Fb. Entonces en este caso voy a tomar en cuenta los momentos generados por I, J, K. El punto A tiene coordenadas 0, 4, 0. Y esto es 0,56, 0,74, 0,37. Dejo los coeficientes acá y esto multiplico por el módulo, ya que puede salir por el determinante, FA más IJK. El punto B tiene coordenadas 0, 7, 0. Y este es menos 0,49, menos 0,86, 0,12 multiplicado por F de F más el momento generado por el torsor. En este caso tengo que considerar primero el de la resultante que actúa en el punto D. Y el punto D tiene coordenadas 0, 7, menos 2. Y el valor de la componente del torsor que hace un momento es 0, 0, 10. Y a esto sumarle el momento generado por el torsor que era luego 0, 0,
menos 40 igual a 0, 0, 0. Toda mi sumatoria de momento ahora tengo que igualarlo a 0. Para estos casos, ya que no tienen tantas coordenadas, los puntos suelen salir relativamente cortos. Entonces, el primer vector va a salir, voy a hacer una calculadora acá a mano, 0,37 por 4, 1,48 por FAE. Después el otro va a ser, este vale 0, acá vale menos 2,24 FAE, más el otro vector es 0,12 por 7, que es 0,84 por FBF, en I es 0, y en va a ser 0,49 por 7, 3,43 por FBF, más, y acá es 7 por 10, 70, este vale 0, y en Z vale 0 también, sí, más todo este vector que es 0, 0, menos 40, igual a 0, 0, 0. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 1,48 FAE más 0,84 FBF igual a menos 70, y tengo menos 2,24 FAE más 3,43 FBF igual a 40. Entonces tengo que resolver primero este sistema de ecuaciones y después resolver la otra ecuación. 1,48, 0,84, menos 70, menos 2,24, perdón, ¿qué hice? 3,43 y 40. Creo que FAE sale negativo. Sí. FAE sale menos 39,33 kilonewton y FBF sale positivo, negativo también, negativo, menos 14,03 kilonewton. Entonces esos valores yo ya puedo llevar a la ecuación anterior, que era esta, y obtener de esa manera el valor de Rx, Ri, Rz. Voy a ver cuántos eran los valores. Sale 0,49 por 14,03 menos 0,56, perdón, por menos 14,06. ¿Cuánto era? Menos 39,33 menos 14,03. Ya, entonces ahora va a ser igual a 0,49 por B menos 0,46 por A, 15,15 kilonewton
Luego el otro va a ser 0,86 por B, 0,74 por A, menos 41,17 kilonewton, veintisiete, 16,24. Ahí está. Entonces esos son todos los valores de las reacciones. En este caso, todas las fuerzas o las dos fuerzas que yo considere que van desde A hacia E y de D hacia F, al final terminan siendo en sentidos opuestos, ya que en este caso estas fuerzas son las que nosotros consideramos como incógnitas. Y al ser barras no hay ningún problema con que cambien de sentido, pueden darse esas condiciones. Lo mismo en las reacciones pueden cambiar de sentido porque esas son las incógnitas que nosotros requerimos para el equilibrio. Entonces, esto sería el resultado. Se puede armar obviamente la expresión vectorial ya de la fuerza de reacción en la rótula y el de las fuerzas actuantes en los puntos A y D sobre la fuerza, sobre la barra doblada. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda.